Muy buenas noches. Nos encontramos en este espacio donde discutiremos la novela de la Revolución. Soy Alba Ospina. Buenas noches, Sofía Palomino. Buenas noches, Angie Becerra. Entonces hoy abordaremos la novela de la Revolución. Para ser más exactos, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es una época que corresponde de 1910 a 1917. Lo que pasó es que hubo unos antecedentes que se conoce como el Porfiriato, que es una dictadura de Porfirio Díaz que se instaló en el poder alrededor de 30 años. Entonces los mexicanos se cansaron de esa situación y se fueron a la revolución. Entonces la novela de la revolución lo que hace es contar más o menos esa época a través de una serie de relatos que los encontramos en... Los encontramos en novelas como Pedro Páramo de Juan Rulfo. Juan Rulfo se inspiró también en la desigualdad social del momento y en que los campesinos eran despojados de sus tierras. Bueno, para hablar un poquito de Juan Rulfo, les contamos que Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo fue un escritor y guionista y fotógrafo mexicano. Nació el 16 de mayo de 1917 en San Gabriel, México, y falleció el 7 de enero de 1986. Pedro Páramo es una novela preciosísima publicada en 1955. Nos narra el viaje de Juan Preciado al llegar a Comala para encontrarse con su padre, pero descubre que está muerto y que prácticamente llega a un pueblo fantasma en el que no queda ni una flor viva. Bueno, Pedro empieza a buscar pues esta búsqueda permanente de llenar ese espacio vacío en medio de un ambiente sombrío, algo turbio, y allí encuentra eh, personas que al parecer son como fantasmas. Pues recordemos que México es un país que hace culto permanente a la muerte y sobre todo en esta novela lo vemos como algo cargado de magia y poder. Pedro se encuentra con Susana y Susana es un personaje del que pues abordaremos un poco más adelante, un poco subyugado a la realidad y a las costumbres de la época. Al final de la novela, pues nos damos cuenta de que estaba cargada de una chispa, como lo mencioné antes, sombría, y que nos lleva a un mundo mágico totalmente maravilloso. Bueno, otra de las obras que vamos a tratar es sobre se llama Los de Abajo, por Mario Azuela. Nació en 1873 y falleció en 1952. Esta novela fue publicada en 1916 y lo que trata como tal esta novela es ese hombre que va en busca de venganza, ¿cierto? Porque pues está en medio de la guerra con los federales por buscar justicia. ¿Por qué? Porque a ellos les eran arrebatado todo lo que ellos ganaban con el sudor de su frente, les era arrebatado de una manera muy injusta. Entonces lo que buscaban ellos era como ese equilibrio donde hubiera una justicia, donde ambas partes tuvieran las mismas las condiciones, ¿cierto? Aquí el personaje como tal va a pasar por un sinnúmero de situaciones que a lo largo pues de la historia se va desarrollando como tal la novela. Vemos que aquí también se manejan esas clases sociales. A ello me refiero con que hay pues, por ejemplo, tenemos
Corro, ¿cierto? Que es ese personaje que tiene esa capacidad de tener un nivel más alto que otro, ¿cierto? Porque puede estudiar y ejercer una carrera. Vemos también que aquí se manejan las razas como lo son, por ejemplo, los mexicanos, ¿cierto? También se maneja un poco los indios, ¿cierto? Y como tal lo que se busca dentro de esta novela es esa justicia como tal. Bueno, entonces van a continuar, vamos a abordar estas dos novelas desde unos tópicos. Principalmente tenemos la revolución. Entonces, en los de abajo se nota principalmente el tema revolucionario porque pues denota como la clase baja rural, los mexicanos, se van contra los federales por este tema de la injusticia. Entonces como que el ambiente de la novela es sumamente revolucionario. En Pedro Páramo, aunque no se nota tanto ese ambiente revolucionario, hay que tener en cuenta que Juan Preciado es quien funciona como esa jerarquía, como esa persona que ejerce cierto, digamos, cierto poder con relación entre las otras personas, porque pues las otras personas están muertas y al parecer él es el único vivo en este lugar. Entonces ese es como un tema que sesga lo revolucionario. ¿O qué Bueno, opinas? continuaríamos con la muerte. Eh, Saben, chicas, es muy paradójico lo relacionado que está la muerte en ambas novelas y a la vez lo distante. En Pedro Páramo encontramos, como lo mencionaba antes, una exaltación a la muerte total y maravillosa. Es increíble cómo un ambiente tan lúgubre puede envolver al lector de un modo tan apasionante. Mientras que en los de abajo nos encontramos con todo lo contrario. La muerte está presente cada segundo, pero es tan reiterativa que pasa a perder ese protagonismo que le vemos en la novela de Juan Rulfo. Sofía, me mencionabas en Con alguna de el, nuestras conversaciones acerca como de tu postura para este tópico tan importante. con este tópico de la muerte, yo como que caía en cuenta de que es cierto, en los de abajo se nota mucho el ambiente de muerte y sobre todo porque están en constantes enfrentamientos pues, los federales contra los mexicanos y se nota mucho, aunque no es descriptivamente, si se puede decir así, no es tan detallada como si lo es en Pedro Páramo. Y aunque en Pedro Páramo es detallada la muerte, no se nota hasta mucho después, como más allá de la mitad de que se nota que es un ambiente de muerte, que se nota que son muertos los que están actuando, son los que se están narrando. Entonces, como que la muerte, el primer personaje muerto es la mamá de Juan Preciado, pero uno no se da cuenta de que también otros personajes o la mayoría de personajes están muertos y no hasta mucho después del relato. Bueno, ahora continuamos con la épica. Con la épica haciendo relación a la Ilíada descalza de Carlos Fuentes, él nos plantea como que en los griegos hay una secuencia entre mito, épica y tragedia, pero en esas novelas de revolución se pierde como esa configuración de mito, épica, tragedia, se pierde esa linealidad y como que crea un ambiente más, no sé cómo decirlo, como que se mezcla más estos tópicos y no hay una secuencia lineal, sino que se va dando a medida de que va pasando el relato. Sí, y lo característico de Pedro Páramo referente al protagonismo de Juan Preciado
es como este poder tan embriagante que él tiene y que lo hace a la vez como sucumbir entre el mundo oscuro y el mundo terrenal. Lo llevan casi como al punto de locura y va perdiendo ese protagonismo, me llama mucho la atención. Al igual que en la novela Los de Abajo, o sea, supongo que eso le debe pasar a muchas personas que tienen la idea de revolución en su mente, en iniciar una, una batalla con un propósito y a medida que se va adquiriendo como este margen de poder, se puede ir perdiendo como el rumbo en realidad de su ideal y terminar haciendo las cosas sin tener un objetivo muy claro. ¿Qué piensas de eso, Angie? Sí, bueno, creo que en la obra de Los de Abajo es muy notable lo que acabas de comentar. Sin duda aquí como lo comentaba Sofía, eso se va, más que todo aquí, ese mito como que se va transformando, ¿cierto? No, se va transformando en la medida en que este mismo se va desarrollando, ¿cierto? Se va contando como tal. Carlos Fuentes incluso lo dice que Juan Rulfo germina el mito a partir de la delimitación de la realidad narrativa. Entonces lo que les digo, va como creando ese ambiente a medida que se va contando la historia. Muy bien, ahora para finalizar, Angie nos hará referencia acerca de la raza en ambas novelas. Bueno, bueno, pasando a las razas, vemos que en la novela Los de Abajo, aquí se manejan un sinnúmero de clases sociales, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, como lo comentábamos anteriormente, diferentes razas como eran los mexicanos, ¿cierto? Los federales, los chorros y que son pues como los indígenas, ¿cierto? También. Aparte de ello, también vemos que estos manejaban, tanto en esta obra, manejaban unas costumbres y unas creencias, ¿cierto? Que sin duda esas creencias iban a continuar como tal. Otro tema que me parece totalmente importante dentro de las razas es el papel como tal de la mujer. Sin duda, en ambas obras no se le da como esa importancia que tiene la mujer y que juega dentro de la obra como tal. Se deja como de un lado, ¿cierto? Vemos que aquí las mujeres sufren de ese abuso, esa represión por los hombres, ¿cierto? Porque pues no son tratadas de la misma manera. Es decir, que están... Se nota mucho, por ejemplo, en el caso de Pedro Páramo con Susana. Muchas mujeres, no solo en esta novela, sino aún en la cotidianidad, se ven obligadas a tener que no compartir, sino entregar como su vida y su ideal de vida, simplemente para no seguir enfrascadas a una realidad de la que quieren escapar. Sofi, tú tienes una opinión muy valiosa acerca de eso, que nos comentabas anteriormente, Angie, a mí, compártela con nuestro público. Eso de la raza, de lo que están diciendo de las mujeres, guarda mucha relación con lo que es la épica de los griegos. La mujer como que solo sirve para enaltecer al héroe. En este caso, la mujer solo sirve para enaltecer a los protagonistas de ambos relatos. Entonces eso es como que algo muy particular. Y otra cosa que hay que tener en cuenta de ambas novelas es que es sumamente nacionalista. Se nota mucho como la raíz mexicana, como lo social, lo político, como que todo orienta hacia un ambiente sumamente nacionalista. Bueno, eso fue todo por esta noche. Espero hayan disfrutado de esta charla que tuvimos acerca de estas maravillosas obras y nos encontraremos en otra emisión. Gracias. Gracias.